Que la paz y la gracia del Creador estén con todos ustedes. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, una historia para el alma, quisiera invitarlos a ser parte de nuestra comunidad de una manera muy especial. Si este mensaje toca su corazón, un simple me gusta o compartirlo con alguien que lo necesite es un acto de generosidad que siembra luz en el mundo. Que la bendición de Dios se multiplique en sus vidas por cada gesto de bondad. Ahora, abran su corazón y escuchemos juntos. En el corazón de un pequeño pueblo, donde las vidas se entrelazaban como los hilos de un tapiz, vivía un hombre llamado Tomás. Para la mayoría, Tomás era un misterio envuelto en silencio. Su nombre a menudo era el centro de murmullos y miradas de reojo. Algunos, con una pizca de compasión, decían que era un buen hombre, aunque un poco lento de entendimiento. Otros, más jóvenes y ambiciosos, lo veían como un soñador, un alma perdida en los laberintos de su propio mundo interior. Tomás caminaba con una calma que parecía desafiar el ritmo apresurado de la vida. Su paso no era lento, sino deliberado, como si cada pisada fuera un acto de respeto hacia la tierra que lo sostenía. Saludaba a todos, sin excepción, con una sonrisa genuina que nacía en los ojos antes de llegar a los labios. Jamás se le escuchó levantar la voz en una discusión. Si alguien, en un arrebato de impaciencia, le lanzaba un insulto, Tomás respondía con una amabilidad que desarmaba. Si se reían de él, su sonrisa se unía a la de ellos, libre de amargura. Era precisamente esa calma imperturbable lo que más desconcertaba al pueblo. Era como observar una roca en medio de un río furioso, el agua chocaba, rugía y se dividía, pero la roca permanecía. Los comerciantes en el mercado aseguraban que no entendía el valor del dinero. Los jóvenes, con el fuego de la ambición en sus venas, afirmaban que carecía de sueños y metas. Las mujeres lo observaban con una ternura casi maternal, como a un niño grande que aún no ha aprendido las duras reglas del mundo. Pero Tomás entendía. Entendía mucho más de lo que nadie podía imaginar. Había aprendido que en un mundo lleno de ruido, el silencio es el único espacio donde la verdad puede respirar. Una tarde, la plaza del pueblo era un hervidero de voces acaloradas. La discusión giraba en torno a los nuevos impuestos y el fluctuante precio del maíz. Gritos, acusaciones y defensas apasionadas llenaban el aire. Tomás, sentado en un rincón, simplemente escuchaba. No intervenía, no ofrecía una opinión. Su mirada pasaba de un rostro a otro, observando cómo cada persona defendía su propia razón con tanta fuerza que se volvía sorda a la razón de los demás. Uno de los hombres más ruidosos, irritado por el pacífico silencio de Tomás, se giró hacia él y le gritó, ¿y tú qué opinas, Tomás? ¿O es que acaso ni para eso te da la cabeza? Tomás levantó la vista, sus ojos serenos como un lago al amanecer, y con una voz suave pero clara, dijo, opinar es fácil. Entender. Entender lleva más tiempo. Un silencio denso cayó sobre la plaza. Nadie supo qué responder. Algunos soltaron una risa nerviosa para ocultar su incomodidad. Otros simplemente lo miraron con un renovado desdén. Pero en lo profundo de su ser, Tomás sabía que la prisa con la que todos vivían, esa necesidad de tener siempre una respuesta, era el mayor enemigo de la verdadera sabiduría. Esa noche, en la soledad de su humilde casa, a la luz parpadeante de una vela, Tomás escribió en un trozo de papel arrugado, el sabio no es quien tiene más respuestas, sino quien hace menos ruido con ellas. Esa era su filosofía. No buscaba destacar, ni convencer, ni ganar discusiones. Sabía una verdad fundamental, la verdad no necesita defensa, solo necesita presencia. Al día siguiente, como cada día, regresó a su rutina sagrada, cuidar de sus gallinas y contemplar el curso del río que bordeaba el pueblo.
Lo que para otros era una vida monótona y vacía, para él era un aula de aprendizaje constante. Cada corriente de agua, cada brote verde que se abría paso sin ayuda, le recordaba que el universo tiene su propio ritmo y que el hombre sabio es aquel que aprende a danzar con él, no a luchar en su contra. Aunque lo llamaran ingenuo, Tomás veía más allá de lo evidente. Sabía cuándo iba a llover con solo observar la danza de las nubes y el color del cielo. Comprendía el estado de ánimo de una persona sin que ésta pronunciara una sola palabra. Su sabiduría no venía de los libros ni de los títulos, sino de una escucha profunda y silenciosa de la vida misma, de la voz de la creación. Y aunque nadie en el pueblo lo sospechaba aún, esa forma tan suya de ver el mundo, tan simple, tan pausada, tan distinta, pronto revelaría una verdad que transformaría para siempre la forma en que todos lo juzgaban. Porque detrás de su aparente ingenuidad, dormía una inteligencia más grande que cualquier conocimiento aprendido, la inteligencia del corazón. El alcalde del pueblo era un hombre de pecho inflado y voz resonante, convencido de que la sabiduría era un privilegio exclusivo de los instruidos y los poderosos. Cada año, organizaba una gran reunión para, supuestamente, escuchar ideas que impulsaran el progreso. En realidad, era un escenario para reafirmar su propia autoridad. Ese año, una sombra de preocupación se cernía sobre todos, el río. Las lluvias torrenciales lo habían enfurecido, haciendo que se desbordara y devorara cultivos y caminos. La desesperación era palpable. A la reunión llegaron hombres con mapas, cálculos complejos y promesas de diques y muros de contención. Hablaban de ingeniería, de presupuestos, de poder dominar a la naturaleza. Tomás, como era su costumbre, escuchaba en silencio desde el fondo del salón. En un momento, uno de los asistentes lo señaló con una sonrisa burlona y exclamó, ¿y tú qué harías, Tomás? ¿Rezarle al río para que se calme? Las risas resonaron en la sala. El alcalde, disfrutando del espectáculo, añadió con ironía, sí, déjenlo hablar. Escuchemos la gran sabiduría de nuestro campesino. Con la misma calma de siempre, Tomás se puso de pie. Su mirada recorrió a los presentes, sin una pizca de rencor, y dijo, el río no necesita muros, necesita respeto. Si lo empujamos con fuerza, nos devuelve el empujón. Pero si lo guiamos con amabilidad, nos sigue. Un silencio incómodo se instaló en el ambiente. El alcalde, con una ceja arqueada en señal de escepticismo, replicó, ¿y cómo pretendes guiar un río? ¿Con tus palabras bonitas, Tomás? Él no respondió con palabras. Simplemente pidió permiso para mostrar su idea directamente en el cauce. Al día siguiente, con apenas unas pocas herramientas, Tomás bajó a la orilla. Los curiosos se congregaron, esperando un nuevo motivo para reír. Mírenlo, está jugando con piedras como un niño, decían. Pero Tomás no jugaba. Estaba conversando con el agua. Con una paciencia infinita, comenzó a colocar piedras de distintos tamaños, no formando un muro, sino un suave arco. Desviaba la corriente de forma sutil, invitándola a seguir un nuevo camino. Ajustaba una piedra aquí, movía otra allá, con la concentración de un músico afinando su instrumento, como si escuchara una melodía que solo él podía oír. Cuando la siguiente lluvia cayó, el pueblo entero contuvo la respiración. El río creció, rugió con furia. Todos esperaban el desastre. Pero entonces, ocurrió el milagro. El agua, al llegar a la obra de Tomás, en lugar de chocar, siguió el nuevo cauce que él había trazado. Las piedras, colocadas con sabiduría y no con fuerza, resistieron. El agua fluyó serena, rodeando los sembradíos sin tocarlos, como un gigante amansado. Esa noche, la gente se reunió frente a la pequeña casa de Tomás, sus rostros una mezcla de asombro y vergüenza. El alcalde, con el orgullo herido,
tuvo que admitir la verdad. Tuviste suerte, campesino, dijo entre dientes. Tomás se quitó el sombrero, sonrió, y respondió, no fue suerte. Fue escuchar. El agua también habla, pero casi nadie se detiene a escucharla. A partir de ese día, algo cambió en el aire del pueblo. La gente comenzó a buscar a Tomás, no por lástima, sino por consejo. Él, sin embargo, nunca se consideró un sabio. Seguía caminando con la misma calma, ayudando a quien lo necesitara sin esperar nada a cambio. El alcalde evitaba mencionarlo, pero en su silencio sabía que aquel hombre al que todos habían llamado tonto, había salvado al pueblo con una sabiduría que no cabía en los libros ni en los mapas. Tomás había demostrado que la verdadera inteligencia no necesita reconocimiento, solo la silenciosa satisfacción de haber hecho lo correcto. Con el paso de los meses, la gente ya no veía a un hombre lento. Veían a un maestro. Cuando lo cruzaban por la calle, lo saludaban con un respeto profundo. Él nunca se jactó de su hazaña. Si alguien lo llamaba sabio, él respondía con humildad, yo solo ayudé al río a encontrar su camino. Pero para el pueblo, esa frase se convirtió en una metáfora de la vida. Le pedían consejos sobre las cosechas, sobre disputas familiares, incluso sobre asuntos del corazón. Tomás escuchaba, siempre escuchaba primero. Y sus respuestas eran breves, como semillas de sabiduría, no corras detrás del agua. Aprende a caminar con ella. Un día, al atardecer, el alcalde lo fue a buscar en secreto. Lo encontró junto al río, observando cómo el sol pintaba de oro la superficie del agua. Tomás, dijo el alcalde con la voz quebrada por la humildad. Vine a agradecerte. Y a decirte que yo también he aprendido algo de ti. Tomás lo miró sin juicio, sin rastro de rencor. El río nos enseña a todos, respondió. A veces lo hace con suavidad, y a veces, con tormentas. El alcalde asintió, comprendiendo por fin que la verdadera autoridad no nace del poder, sino de la humildad para aprender. Los años pasaron. El cabello de Tomás se tiñó de plata y sus pasos se hicieron aún más pausados. Ya no podía mover grandes piedras, pero su serenidad permanecía intacta. Los niños del pueblo, ahora adultos, le llevaban a sus propios hijos para que escucharan las historias del anciano junto al río. Les contaba sobre la paciencia de los árboles y la generosidad de la tierra. Les decía que todo lo que un hombre necesita saber está escrito en el fluir del agua, cómo avanzar sin forzar, cómo adaptarse sin perder la esencia, y cómo ser fuerte sin dejar de ser amable. Cuando Tomás partió de este mundo, el pueblo entero lo despidió a la orilla de ese río que él había salvado. No hubo llantos ruidosos, sino un silencio respetuoso, lleno de gratitud. Dejaron caer flores sobre la corriente, y el murmullo del agua pareció un susurro de despedida. Nadie volvió a llamarlo tonto. En su lugar, nació una leyenda. Decían que el espíritu del hombre sabio vivía en el río, enseñando a todo el que quisiera escuchar. Y desde entonces, cada vez que alguien en el pueblo se enfrenta a un problema difícil, repiten las palabras de Tomás como un mantra sagrado, el agua siempre busca su camino. No la detengas. Solo enséñale por dónde pasar. Su legado perdura, no como el del hombre más listo, sino como el del hombre que comprendió que la verdadera sabiduría no se grita, se vive. En silencio. Que esta historia nos recuerde el poder que reside en la calma, en la escucha y en la humildad. Que cada uno de nosotros aprenda a escuchar el río que fluye en nuestro interior y a guiarlo con amor y respeto. Que encuentren la paz en el silencio y la sabiduría en la escucha atenta. Que Dios los bendiga y guarde sus corazones.